Bienvenidos a esta sesión en donde estaremos revisando cómo definir una clase en C#. Esto es Unidad 2, Clases y Objetos. En los inicios de la programación, un programa era pensado tan solo como una secuencia de instrucciones. Algo muy parecido a esto. Tenemos una sentencia de inicio, a la cual llamamos start. Tenemos una serie de sentencias, operaciones de entrada y salida, procesos, y por ahí tenemos un stop al final. Todo esto era lo que se conocía como un programa estructurado. Básicamente, un programa estructurado estaba compuesto por instrucciones una seguida de la otra, cada una pudiendo ser una operación de entrada, como en el caso de readLength, o una operación de salida, como es printArea, o podrían ser procesos, como es el caso de esta de aquí, que dice calculateArea, en donde se está representando por este símbolo que es un rectángulo. Cabe destacar que esta operación de proceso bien puede ser una operación sencilla o una operación compuesta por un subproceso. Es decir, que este rectángulo de aquí puede representar a su vez otra operación parecida a toda esta, con un inicio y un final y una secuencia de operaciones. Todo esto era la programación estructurada. Tan solo se requerían de 3 elementos: sentencias secuenciales, sentencias de bifurcación o de decisión, como es el if, y sentencias iterativas, aquellas que permitían repetir una operación una o más veces. Sin embargo, conforme los programas fueron creciendo, las necesidades fueron cambiando, es decir, al inicio las computadoras se usaban para realizar simplemente cálculos. De hecho, la palabra computación viene de la palabra cómputo, que a su vez viene de la palabra contar. Al inicio simplemente era todo cálculo de operaciones, estimaciones. Sin embargo, la programación, las necesidades fueron evolucionando y hubo la necesidad de tener más interacción con el usuario, es decir, con el operador de la computadora. Los programadores se vieron en la necesidad de modularizar el código de tal manera que los programas reflejaran los problemas que intentaban resolver. Y si tú piensas en cómo reflejar la realidad en el mundo, básicamente vas a llegar a la conclusión de que el mundo se puede modelar en términos de objetos. En sí, cuando tú vas al supermercado, interactúas con objetos. Las personas, en su forma más sencilla, se pueden visualizar como objetos, entidades que tienen al menos 2 características, o 2 atributos, o 2 elementos: características y acciones, donde las características representan atributos, en este caso elementos de las personas, acciones, las acciones que pueden hacer las personas. O también estamos hablando de que esto pueden ser las características y acciones también pueden ser atribuidas a objetos como un teléfono, una laptop, cualquier, un coche, por ejemplo, tiene características y podemos hacer cosas con el coche. Pensemos en un teléfono móvil. Un teléfono móvil puede ser descrito en términos de características. ¿Qué características puede tener un teléfono móvil? Una resolución de pantalla, memoria interna, cantidad de sensores, banda de operación, tamaño. ¿Qué acciones puede hacer un teléfono? Prender el teléfono, lo podemos apagar, podemos llamar, podemos mandar mensajes de texto. En sí, todos los elementos de la vida real se pueden modelar o representar en términos de sus características y en términos de sus acciones. Un objeto no necesariamente representa una entidad concreta, puede ser una entidad abstracta, como una cuenta de banco. Si piensas en una cuenta de banco y cómo modelarla en términos de sus características, podemos decir que una cuenta de banco puede ser representada con un nombre, número de cuenta, monto, una clave. ¿Qué acciones podemos realizarle a una cuenta de banco? Consultar saldo, ingresar dinero, retirar dinero, imprimir movimientos. Por lo tanto, los objetos, ya sean concretos o abstractos, al final se pueden modelar o representar por medio de sus características y por medio de sus acciones.
Entonces, en conclusión, el reto de la programación orientada a objetos es modelar, representar todo un problema del mundo real en términos de objetos que interactúan entre sí. Pensemos en el siguiente problema. Tenemos una persona que quiere ordenar una pizza. Esta persona va a hacer uso de un teléfono móvil. Tiene que interactuar con el teléfono móvil. A su vez, el teléfono móvil se va a comunicar con un operador telefónico que va a tomar la orden de la pizza en este caso. Si ustedes ven, este problema consta o lo podemos modelar en términos de tres objetos: la persona, el teléfono y el operador telefónico. Si quisiéramos empezar a desarrollar un programa que modelara todo esto en términos de objetos, estaríamos pensando en transformarlo en estos tres elementos: un usuario, un teléfono y un operador. Cada uno de estos elementos o entidades pueden ser representados en términos de, bien, si lo recuerdan, es sus atributos y sus métodos, o sus características y acciones, son palabras también para decir lo mismo. En el caso del usuario podemos modelarlo o describirlo con su username, user ID o user phone. ¿Y qué cosas puede hacer este usuario? Podemos atribuirle acciones como el poder marcar un teléfono, el que nos dé su nombre de usuario o el que nos dé su número telefónico. En cuanto a un teléfono, ¿qué características puede tener un teléfono? Puede tener muchas, pero las más relevantes para este problema es el número telefónico, en este caso del usuario. ¿Qué acciones podemos hacer con un teléfono? Realizar una llamada, colgar o contestar. Por otro lado tenemos al operador. En cuanto al operador podemos tener su nombre, su identificador o inclusive la sucursal en la cual trabaja, que en este caso es la palabra inglesa branch. Podemos, el operador a su vez, ¿qué acciones puede hacer? Tomar una orden, colocar una orden, saludar. Al proceso de extraer los elementos más importantes de un problema y encapsularlos en entidades compuestas por acciones y características se le llama abstracción, un término muy importante en la programación orientada a objetos. Cuando te pregunten qué es la abstracción, tú podrás decir es extraer los elementos más importantes y encapsularlos en entidades compuestas por acciones y características. Modelarlos en esos términos, acciones y características. En la programación orientada a objetos, las entidades del mundo real, ya sean concretas o abstractas, se abstraen en clases y objetos. Los objetos se le conocen como instancias de clases. Lo veremos más adelante. Por lo tanto, las clases son entidades que nos permiten encapsular datos, atributos y también funciones, también conocidas como métodos. Todo eso encapsulado en una sola entidad. Ese es el reto cuando tenemos que programar algo orientado a objetos. Visualizar las cosas como objetos que tienen atributos y métodos y que a su vez esos objetos van a interactuar con otros objetos. Y a su vez también podemos hacer algo más complejo como objetos que contienen objetos. Eso también se puede, como en el mundo real. Tú puedes descomponer un objeto en muchos objetos. Piensa en un automóvil. El automóvil en sí es un objeto, pero que está construido con pequeños objetos: llantas, volante, dirección, caja de velocidades, etc. Ahora vamos a un ejemplo en código. ¿Cómo nosotros podemos empezar a definir clases en C#? Bueno, la declaración de una clase me permite definir las características de dicha clase. Cuando nosotros queremos definir una clase o un objeto, necesitamos especificar el nombre de la clase, los miembros de la clase y sus características. Eso a través de una sintaxis que C# nos provee. Esta sería la sintaxis que tenemos para crear una clase en C#. Primero utilizamos el keyword class. Seguido de eso, el nombre de la clase. Note que es muy importante respetar las convenciones que tiene C#.
C# tiene la convención de que los identificadores o nombres de clase deben estar en Pascal casing, es decir, empezar con letra mayúscula. Seguido de ello, podemos nosotros especificar el cuerpo de la clase encerrado en curly brackets. Y dentro los miembros o la declaración de los miembros, como lo dice aquí la diapositiva, los member declarations. Esta es la forma, como ven, es muy sencilla para definir lo que es una clase. Así que vamos a un ejemplo en concreto. Tenemos la tarea de declarar el nombre de una clase que, ojo, modelará un número complejo, es decir, lo va a representar en términos de una clase. Todo ello dentro del archivo principal de un programa. Vamos a verlo. Para eso tengo preparado aquí Visual Studio Code, ya con un proyecto armado con .NET Core. Tengo aquí mi lienzo en donde voy a empezar a escribir mi programa. Primero, antes de pensar en cualquier otro tipo de programa, debo de pensar en que todo en C# está organizado en namespaces. Los namespaces son cajones donde yo voy a poner todas las clases que vaya yo creando, voy a poder organizar. Por lo tanto, siempre que creamos un programa es importante poner un namespace. Namespace me permite organizar entonces en módulos, en cajas, todo el código que voy a crear en mi proyecto. La sintaxis para crear un namespace es bastante sencilla. Simplemente tengo que poner la palabra namespace. Aquí, en este caso que me está funcionando el IntelliSense, tengo esto que se llama un snippet de código, que es una sugerencia de sintaxis. Si le doy clic, vean cómo automáticamente Visual Studio Code me completa la sintaxis y me coloca aquí el cursor para que yo le dé nombre a mi espacio de nombres, valga la redundancia. Lo que voy a hacer aquí es darle un nombre a mi namespace. Le voy a poner el nombre del proyecto. Le vamos a poner aquí Masterclass. Un ejemplo. O le podemos poner idgam. Cualquier nombre que tú decidas está bien. El nombre de la compañía. idgam. O POO. Vamos a dejarle POO. Y dentro del espacio de nombres, y cuando digo dentro, me refiero a dentro de los curly brackets, y identado correctamente, o sea, de esta manera, cuando digo identado correctamente, significa que cuando algo está contenido dentro de otro algo, debe estar identado. En este caso, aquí voy a crear mi clase principal. Nuevamente, para crear una clase principal, escojo el keyword class, seguido del nombre de la clase, le vamos a poner aquí program, y el cuerpo. Así de sencillo. Para que esto fuera un programa en C# completo, debiera tener el método principal. De cajón, todo programa en C# tiene una clase principal. ¿Cómo sabemos que es una clase principal? Porque tiene el método principal. En este caso, vamos a ponerlo que es static void main. Esta es la firma que vamos a estar utilizando para un método principal. Podemos poner argumentos de entrada. Esto significa que quizá el programa, cuando sea ejecutado, le vamos a poder proveer argumentos. Esto lo veremos más adelante, sin embargo, por hoy no lo vamos a colocar para no tener que hablar de ello en estos momentos y no desviarnos del tema. Tenemos aquí nuestro método principal y recuerden que es el punto de entrada del programa. Recuerden, nuevamente, que un programa en C#, el más pequeño que puedan encontrar, tiene que tener un método main, porque si no, no se le puede considerar un programa ejecutable. Les va a marcar error si lo intentan ejecutar. Ahora sí, regresando a nuestro ejercicio, requerimos crear una clase que modele un número complejo. En este caso, la clase la voy a definir dentro de mi espacio de nombres, fuera de mi clase principal, porque va a ser otra entidad dentro de mi programa, otra clase. A esta clase le vamos a llamar complex, que es la palabra en inglés para describir a un complejo. ¿Por qué complex y no complejo? No es por querer presumir el inglés, pero un código estándar se recomienda que sea en inglés.
es una buena práctica porque le hace un código accesible a muchos tipos de programadores. En una empresa no vamos a tener siempre programadores de habla hispana. Por lo tanto, es muy recomendable siempre programar en inglés. Bien, ¿qué nos está faltando aquí? Exactamente, el cuerpo. Justo en estos momentos tengo completa mi clase complejo. De momento no tiene ningún miembro, pero estoy empezando con esto, entendiendo que para declarar una clase es tan sencillo como decir class complex y definir el cuerpo. Aunque ahorita es una clase vacía, más adelante la iremos nutriendo de más elementos, es decir, de atributos o de miembros, que pueden ser atributos y métodos o características y acciones. Esto es muy sencillo, como ven, declarar una clase no tiene mucha complejidad. Una cosa muy importante es saber dónde la quiero. Si la clase va a ser un elemento aislado de programa, es decir, son cosas diferentes, puede ser que programa vaya a hacer uso de esta clase, pero la clase complejo es aparte del programa. La quiero tener como un elemento aislado, va fuera de la clase programa. Si la clase complejo fuera parte de la clase programa, como les digo, objetos que pertenecen a otros objetos, complejo podría estar dentro de la clase programa, es decir, una clase que tiene dentro otra clase y aparte otros métodos y aparte podemos tener como miembros de una clase otras clases, métodos o acciones. En este caso, como complejo va a ser un elemento que lo quiero yo utilizar quizá en otros lados, no necesariamente aquí dentro del programa, lo ponemos como un elemento aparte. Bien, errores comunes al programar. Vean la indentación de mi código. La indentación de mi código es elegante, respeta esta jerarquía de contenedores. Tengo un namespace. Dentro de ese namespace tengo dos clases. Vean la indentación. Esta indentación simple de 4 espacios o un tabulador representa visualmente que estas dos clases pertenecen a este espacio de nombres llamados POO. A su vez, esta clase contiene un método, contiene nada más un miembro que pertenece o es miembro de la clase program y está indentada 4 veces o 4 espacios con respecto a la clase y la clase 4 espacios con respecto al namespace. Es muy común y he visto que a veces al estar programando y al empezar, uno termina con este tipo de código bastante mal indentado que visualmente no me permite visualizar qué contiene a qué. Si les llega a pasar esto, simplemente C#, si tienen activado el OmniSharp, que eso es automáticamente, se activa en Visual Studio Code a dar de alta el plugin de C# para Visual Studio Code, les va a dar la opción de formatear. Voy a seleccionar Control y A para seleccionar todo el código y dándole clic secundario al código tengo la opción de formatear la selección. Tengo el shortcut que es Control K, Control F, Control KF para poder hacer esto también, le formatear la selección. De ahorita lo voy a hacer de forma manual para que vean que existe esta opción de formatear de manera automática. Y vean cómo me formateé el código por jerarquías. Esto es bien importante a la hora de programar. ¿Qué tenemos aquí entonces? Bueno, cuando tenemos nada más una clase principal, bien puede ser representada de esta manera con un UML. Y el UML básicamente va a tener 3 secciones. La primera sección nos dice el nombre de la clase. La segunda sección, que aquí para el caso de este ejemplo no tiene atributos, va vacía. Y en la última sección, los métodos. Esta es una forma gráfica de representar un programa
en C Sharp. Algo bien interesante en C Sharp, que C Sharp es un programa totalmente orientado a objetos. Esto significa que todo en C Sharp es una clase o una instancia de una clase que es básicamente un objeto. ¿Qué es esto de las instancias de una clase? ¿Qué es esto de los objetos? ¿Qué tiene que ver la clase con el objeto? Si son cosas iguales, lo veremos más adelante. De momento es importante entender que para definir una clase en C Sharp utilizamos esta sintaxis tan sencilla. Class, class name, open curly brackets, close curly brackets, y dentro, en el cuerpo, los member declarations. ¿Qué cosas podemos tener como miembros de una clase? Repasemos. Podemos tener otra clase, podemos tener atributos y podemos tener métodos. Recuerden que los atributos son los datos que guarda la clase y los métodos son las acciones que puede hacer esa clase. Y la programación orientada a objetos consiste en eso. Consiste en todo un problema modelarlo en términos de objetos que dialogan entre sí. Dado que vamos a estar construyendo conforme vayamos avanzando en el concepto de clases, un programa que maneje números complejos, empezamos con la clase complex, les recomiendo que vean el video de Eduardo Sáenz referente a los números complejos. Lo pueden buscar así, Eduardo Sáenz en YouTube, y le ponen números complejos y van a encontrar una breve explicación de lo que es un número complejo. También les dejo eh, como tarea que investiguen qué es un número complejo, que lo recuerden. Es un tema que se ve tanto en bachillerato como se repasa también en algunos mates de la universidad. Repásenlo, es muy sencillo, sin embargo les va a dar luz para poder entender lo que vamos a hacer más adelante al tratar de crear un programa orientado a objetos utilizando números complejos. Nos vemos en la siguiente sesión.